Un saludo y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los dolores de cabeza más grandes de los fotógrafos y no es otro que el modo manual. Por eso vamos a estarlo dirigiendo específicamente a un par de cosas que todos deberíamos hacer antes de utilizar este modo. Vamos a ello. Para explicar brevemente qué cosa es el modo manual, primero deberíamos hablar de los tres parámetros fundamentales de la fotografía. Estos no son más que el ISO, la velocidad de obturación y la apertura de diafragma. Estos tres parámetros todos persiguen el mismo objetivo, que es determinar la cantidad de luz que va a pasar por nuestro sensor a la hora de tomar la fotografía. Recuerden siempre que la fotografía al final se reduce siempre a luz. El primer factor que vamos a ver sería la capacidad de ISO, que no es otra cosa que la cantidad de exposición que le estamos dando a nuestra foto. Quiere decir que a mayor ISO sería mayor exposición, por tanto más luz entraría en nuestra cámara, y a menor ISO sería todo lo contrario, menor exposición y menor luz pasaría por nuestra cámara. Por tanto, si queremos lograr fotos súper claras con mucha luz, deberíamos subir el ISO. Si queremos lograr, por el contrario, fotos un poco más oscuras porque ya la claridad del momento de la situación es bastante alta, entonces deberíamos bajar el ISO. El segundo parámetro a tener en cuenta sería la velocidad de obturación. La velocidad de obturación no es más que el tiempo que se va a demorar nuestra cámara o nuestro sensor en captar la fotografía. Quiere decir que si la velocidad de obturación es más rápida, tardaría mucho menos tiempo la cámara en tomar esa fotografía. Si por el contrario la ponemos más lenta, entonces el tiempo durante el que se va a estar exponiendo esa foto sería un poco mayor. Aquí, aunque el objetivo sigue siendo captar mayor o menor cantidad de luz, sí hay una diferencia en cuanto a usar velocidades altas y velocidades bajas, que incide directamente en el resultado de la foto. Por ejemplo, si estamos hablando de un objeto en movimiento y queremos simplemente congelarlo en una posición específica, deberíamos trabajar con velocidades de obturación un poco más rápidas. Si por el contrario queremos visualizar el proceso de ese movimiento en nuestra foto, entonces deberíamos trabajar con velocidades de obturación un poco más lentas. Y el tercer factor y último sería la apertura de diafragma. Este elemento se refiere a cuán abierto o cerrado se va a encontrar el sensor de nuestra cámara en el momento de tomar la fotografía. La diferencia es que mientras más abierto esté nuestro sensor, menos luz va a pasar por el mismo, y por el contrario, mientras más cerrado esté, mayor será la cantidad de luz. Al igual que con la velocidad de obturación, este parámetro tiene un resultado específico en la foto que estamos realizando dependiendo de lo que queramos hacer. Su uso más común es lograr el enfoque del sujeto y el desenfoque de todo lo que le rodea. El efecto conocido como bokeh, en el cual tenemos al objeto principal muy bien enfocado y al resto, o sea, todo lo que queda detrás de él y a sus alrededores, bastante desenfocado. Algo a tener en cuenta con la apertura de diafragma es que, a diferencia de la velocidad de obturación, esta es una capacidad de la propia cámara, mientras que la apertura de diafragma es más una capacidad del lente que estaremos utilizando. De ahí que muchos lentes especifiquen que tienen una apertura de diafragma de 3,5, 1,8, 1,4, 1,2. ¿Qué quiere decir esto? Mientras menor sea la apertura de diafragma de nuestro lente, mayor luz va a pasar por ella y mayor desenfoque vamos a tener detrás del objeto principal. Explicados estos tres parámetros, ¿qué cosa es el modo manual entonces? El modo manual no es más que una posición en la que podemos situar nuestra cámara que nos va a permitir a nosotros como fotógrafos controlar al 100% cada uno de estos tres parámetros. El problema con este modo es que quizás al inicio, cuando estás empezando en la fotografía, resulta un poco complicado entenderlo y saber qué parámetros hay que poner en un momento determinado y cuáles en otro. Por lo tanto, se hace un poco engorroso para la mayoría de los fotógrafos dominarlo al 100%. La verdad es que no hay un secreto mayor, la práctica es la que nos va a hacer dominar al 100% el uso del modo manual. Pero este video lo quiero orientar a otros modos que tiene la cámara y que muchas veces pasamos por alto, de los que no hablamos mucho y que yo, en mi opinión personal, recomiendo utilizar muchísimo antes de llegar al modo manual. Estos tres modos serían el program, el prioridad de velocidad de obturación y el prioridad de apertura de diafragma. Dependiendo de la cámara que utilices, es posible que a estos modos se llegue de una manera u otra. La realidad es que por lo general utilizan la misma terminología. El modo program generalmente se señala con una P, y si disparamos nuestras fotos en este modo, vamos a tener la posibilidad de modificar el ISO de manera manual y dejar que la cámara se encargue de manera automática de poner los parámetros que se necesitan para la velocidad de obturación y la apertura de diafragma. El segundo modo sería prioridad de velocidad de obturación. Por lo general se señala con una S, y este modo, a diferencia del anterior, como su nombre lo indica, lo que nos permitiría sería especificar la velocidad de obturación a la que nosotros queremos disparar nuestra foto y dejar que la cámara de manera automática busque los valores que ella cree más correctos para la apertura de diafragma y para el ISO. Y el último modo sería la prioridad de apertura de diafragma, que sucede exactamente lo mismo con el anterior.
En este, nosotros tendríamos la posibilidad de modificar el valor de la apertura del diafragma y dejaríamos que la cámara por ella sola se encargue de posicionarnos en un ISO que ella cree correcto y en una velocidad de obturación que ella cree correcta también. A pesar de que el fin de todo fotógrafo debe ser dominar su cámara en modo manual, yo recomiendo mucho, sobre todo para las personas que están iniciando, que utilicen primeramente estos 3 modos, dependiendo del tipo de fotografía a que ellos se dedican. ¿Por qué? Porque una vez que utilicemos estos modos podemos llegar luego a nuestro trabajo de postproducción y chequear en nuestro programa de edición cuáles son los parámetros que tiene nuestra foto, partiendo del que nosotros elegimos poner. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos comenzar a entender un poco si una foto nos gusta y nosotros especificamos una apertura de diafragma determinada, podemos ver los valores que por defecto la cámara nos puso para el ISO y para la velocidad de obturación. Si el resultado es deseado, podemos comenzar a entender un poco cómo combinar estos 3 parámetros sin necesidad de hacerlo en frente de un modelo o sin necesidad de hacerlo en un trabajo determinado. Por ejemplo, en mi caso, que yo me dedico fundamentalmente a hacer portraits, yo solía disparar muchísimo con el modo de prioridad de apertura de diafragma. Simplemente me preocupaba de tener esos desenfoques en la parte de atrás y de que el modelo estuviera lo mejor enfocado posible y dejaba que la cámara realizara el resto de las operaciones. En la mayoría de las fotos estaba contento con el resultado, en algunas quizás no, pero poco a poco me di cuenta de cuáles eran los parámetros que me gustaban para el tipo de fotografía que yo hago, y así fue como fui pasando de estos modos iniciales al modo manual finalmente. Así que dicho esto, no deberíamos preocuparnos demasiado por el modo manual al inicio y deberíamos explotar muchísimo más estos modos que vienen en prácticamente todas las cámaras digitales que tenemos a nuestro alcance. Hasta aquí el video de hoy, espero que les sirva de mucha ayuda y que por supuesto, como siempre les digo, se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y nos vemos en un próximo video.